Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La silvicultura comunitaria, es decir, el manejo de los bosques y selvas por parte de las comunidades indígenas y los ejidos de México, está inmersa en una crisis desde hace al menos 5 años. Proyectos forestales que en su momento fueron emblemáticos, como Barranca del Calabozo en el sur de Jalisco o la Unión de Ejidos Hermenegildo Galeana en la Costa Grande de Guerrero, se han derrumbado. En esto incide la crisis del Estado de Derecho en México, que ha llevado a grupos de la delincuencia organizada a apoderarse de amplias zonas rurales, lo que ha generado que muchos proyectos que todavía no se consolidaban colapsaran. Pero no es el único factor. Hay un creciente abandono institucional que se refleja en menores presupuestos públicos de instituciones que fueron importantes en el empuje de esos proyectos, como la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Esto deriva en la creciente ausencia de estas instituciones en las regiones productivas, en menores inspecciones por delitos ambientales, en el resquebrajamiento del crédito, de la innovación tecnológica, de la capacitación y de las cadenas de comercialización. Es una pésima noticia, pues los ejidos y las comunidades producen 4 de cada 5 metros cúbicos de madera legal disponible en el mercado mexicano. También, esa forma de tenencia de la tierra posee y protege hasta 80% de la superficie de alta diversidad biológica del país. Es decir, es altamente prioritario que los proyectos productivos en esos espacios sean sostenibles a largo plazo, lo que significa no solo la conservación biológica, sino que las comunidades mejoren su calidad de vida y participen en forma activa en la conservación del territorio, como ocurre en el puñado de casos excepcionales que marcan la diferencia con la crisis general del sector. Los pueblos de la Sierra de Juárez de Oaxaca, la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro en Michoacán, el ejido Novec en Quintana Roo o la Unión de Ejidos Forestales Emiliano Zapata de Durango. Lo cierto es que este esquema de desarrollo es minimizado por los 2 últimos gobiernos de la República. Desde el año 2015 se ha registrado la merma de presupuesto ambiental y forestal. El gobierno que arrancó en diciembre de 2018 mantuvo la tendencia de reducción, pero ofreció a cambio un programa social denominado Sembrando Vidas, que tiene 21,200 millones de pesos en 2020 y se le ha fijado un gasto de 28,000 millones de pesos para 2021. Cuyo componente ambiental está a debate, pues nació sin reglas de operación. Mientras la CONAFOR, que impulsa la silvicultura comunitaria, en 2016 alcanzó su presupuesto más alto, 7,102 millones de pesos, pero en 2020 apenas maneja 2,700 millones de pesos. De esta manera se presenta un futuro incierto para el sector, reconoce el excoordinador de producción y productividad de la CONAFOR, exdirector de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, consultor de organismos internacionales en el ramo forestal y actual secretario de Medio Ambiente en Jalisco, Sergio Graf Montero. El retroceso está ligado a que dejamos de hacer lo que se estaba haciendo y que conocíamos que tenía el impacto adecuado. Por ejemplo, la silvicultura comunitaria nace de los procesos de cancelación de las concesiones forestales en la década de los 70s, 80s, ¿no? Finales 70s, 80s, más bien 80s, principio de los 80s. De hecho, el director general de la CONAFOR, que es una persona con un gran compromiso y que hemos trabajado con la Comisión Nacional Forestal en Jalisco de una manera excepcional, él fue uno de los pioneros en este tema, León Jorge Castaños. Y de ahí se derivó que en los lugares donde se eliminaron esas concesiones y hubo procesos de acompañamiento técnico de actores externos, ONGs, que trabajaron con las comunidades oaxaqueñas en aquel entonces y la formación de recursos humanos de las comunidades, empezaron a consolidar un modelo de gestión de los bosques con un fuerte capital social que permitió pues, la conservación de ese patrimonio y un desarrollo económico de estas comunidades, ¿no? O sea, las comunidades oaxaqueñas, si bien están sufriendo, pues son las que menos sufren del contexto actual de disminución de recursos, etcétera. Entonces, lo que pasó es, haciéndose ese análisis del proceso, viendo el éxito que fue el Prosimaf en las comunidades donde se instaló, que fue replicar este esquema, acompañamiento técnico desde la comunidad, desarrollo de capacidades organizativas y técnicas y administrativas para el control del proceso productivo de la empresa comunitaria, y después procesos asociativos entre comunidades para tener una economía de escala
y sacar procesos industriales de generación de valor como muebles, etcétera. O sea, ese encadenamiento vertical está centrado en que cada comunidad tenga una capacidad institucional fuerte, ¿no? Y que controle sus procesos productivos. Eso el Procimaf lo trató de replicar durante el periodo que estuve en CONAFOR. Consolidamos, triplicamos el presupuesto ligado a la silvicultura comunitaria, y tomamos ese modelo de construcción y acompañamiento. Desafortunadamente, a partir del 2015, ya cuando se había materializado ese conocimiento del Procimaf, terminó el Procimaf y se trató de hacer un escalamiento del aprendizaje del Procimaf, que era un crédito del Banco Mundial y un donativo del GEF. Pues viene la debacle del sector ambiental, ¿no? En 2015 empieza la reducción del presupuesto al sector ambiental, incluyendo la CONAFOR. Entre 2016 y 2018 yo creo que se disminuyó en un 50% el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal, y que esa disminución ha seguido en esta administración. Entonces, eso hace que podrás tener algo de recursos para transferir, pero si no tienes recursos para el acompañamiento técnico, que esa es yo creo, una de las cosas más costosas, pues difícilmente se puede hacer. Para el funcionario es difícil que los estados puedan sustituir el papel del gobierno federal en esta materia. Señala que no hay mala voluntad de los funcionarios de la CONAFOR, con los que hay una coordinación de primer nivel. El problema es el presupuesto. Yo recuerdo los convenios que firmábamos con el gobierno de Jalisco cuando estaba en CONAFOR, eran 300 millones que ponía el gobierno federal y 10 millones que ponía el gobierno del estado. Ahora el gobierno del estado pone más de 40 millones de pesos sin considerar incendios, pues si ponemos incendios son 140 millones de pesos, y el gobierno federal pone 11 millones sin considerar incendios, porque incendios tienen un volumen de inversión. Entonces, eso es complicadísimo, y no es por mala voluntad de los funcionarios. Los funcionarios, o sea, de veras que tenemos una coordinación de primer nivel con la Comisión Nacional Forestal, estamos diseñando un programa de desarrollo forestal para la zona wixárika de manera conjunta, en coordinación con las 3 comunidades wixárikas y los tepehuanos. O sea, hay una voluntad, desde mi punto de vista, desde que estoy con CONAFOR, la mejor que ha habido en los últimos años, es la de la actual, ¿no? El director general es un convencido de la silvicultura comunitaria y del buen manejo de los bosques, pero pues necesita soporte, porque si no es sumamente difícil que puedas hacer esto. Y en los estados que podamos colaborar, pues podemos hacer algunas cosas, ¿no? Y digamos que hace tormenta perfecta en ese sentido negativo el hecho de que también vivamos una crisis de seguridad en las zonas rurales. Eso es otro tema que, pues ni modo, o sea, pero si tuvieras empresas forestales comunitarias sólidas, etcétera, ese fenómeno sería el mismo impacto que tiene el crimen organizado con el sector industrial de otros sectores, que sí afecta, te genera problemas, etcétera, pero no te desarticula, ¿no? El primer director de la Comisión Nacional Forestal fue el exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez. El también exsecretario de las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa señala que desde la mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto se ha abandonado progresivamente a los bosques. Y yo creo que aquí empezamos con un problema en el sexenio pasado, cuando se da un abandono completo, en donde ya no hubo presencia prácticamente de nada, y se soltaron los hilos de manera muy fuerte, que empezaron a caer los presupuestos, y llegamos a este sexenio, en donde se da otra cita importantísima de recursos a todas las dependencias, recortes de personal. Si no había presencia en la sesión anterior, hoy caímos más drásticamente, y lo quizá más preocupante, la autoridad, en este caso la Semarnat, la cabeza del sector, pues me temo que tenemos a un líder, a una cabeza, a un titular de una dependencia como es la Semarnat, tan importante, en donde da tumbos, en donde no genera confianza, es una inoperancia casi completa de la dependencia. Y así está. Inclusive
pareciera que son enemigos del medio ambiente, parte de la Semarnat. No así la CONAFOR. La CONAFOR creo que trae un líder importante, como es León Jorge Castaños, yo lo conozco. Quizá maniatado, quizá muy recortado ya de presupuesto, muy mermado, pero el señor conoce y el señor es sensible. Y tiene un equipo confiable, un equipo de gente que yo a través del tiempo los pude conocer de nombres y de acciones. Y bueno, pues creo que hay alguna ligera esperanza. Pero cuando el tema de Sembrando Vida, el programa de plantar estas cientos de miles de hectáreas, sobre todo en el sureste del país, se lo dan a una dependencia que no tiene ni la expertise, ni la infraestructura, ni la institucionalidad, ni los conocimientos, ni nada, pues le dan una puñalada trapera a la CONAFOR, le dan una puñalada por la espalda muy fuerte. Para el empresario forestal del sur de Jalisco, Javier Magaña Cárdenas, la inversión a lo forestal nunca ha sido suficiente. Y ahora, con el reto del cambio climático, se hace necesario replantear el valor de los bosques y las selvas por el lado de los servicios ambientales. El sector forestal nunca ha tenido un peso preponderante y fuerte en el PIB nacional en cuanto a producción de madera se refiere. Sin embargo, regionalmente sí ha sido muy importante. El sur de Jalisco, para hablar de Jalisco, meseta de Tapalpa, la Sierra Occidental, Oaxaca, Michoacán, Durango, o sea que regionalmente sí tiene un peso, claro. Pero seguimos teniendo el mismo problema de que solamente se le da valor en función de los productos tangibles, madera, y los intangibles que producen los bosques siguen sin ser valorados ni por los gobiernos ni por la sociedad mexicana. O sea, hablamos de que el sector agroalimentario del país ha tenido una expansión fabulosa y sigue sin entenderse que esa expansión se soporta en los bosques, porque se soporta en el agua. Y al poner en peligro las fuentes de producción de agua, estás poniendo en peligro todo el sistema de producción de alimentos. ¿Qué es lo que yo veo actualmente? Aparte de los retos de carácter social y económico y delincuencial que están enfrentando las zonas forestales, el cambio climático ya no es una quimera, ya no es algo que pueda suceder, es que ya está sucediendo. Entonces, hubo esfuerzos fuertes y sostenidos hasta finales del sexenio pasado en inyectarle recursos al bosque por conducto de la CONAFOR, por conducto de CONAM, por conducto de Semana. Se buscaba la manera de tratar de que se mantuviera a flote el sector, sin dejar de reconocer que los recursos comenzaron a disminuir en forma paulatina de su pico que tuvieron con Calderón hasta situaciones ya muy, pues yo diría que precarias, porque 3,000 millones de pesos, 4,000 millones de pesos para 50 millones de hectáreas, pues es hablar de nada, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es presupuestal, pero sobre todo es un reto de actitud. ¿Por qué están fracasando todos los proyectos de silvicultura comunitaria y todo? Porque se soportaron en base a inyecciones de recursos fiscales. No los hicieron ni autosustentables económicamente, ni autosustentables ecológicamente. Entonces, yo siento que el riesgo mayor que tenemos es el desencanto. El desencanto. Al no comenzar a producir lo suficiente como para tener una vida digna los bosques, ya no digamos como debería de ser, sino como venía siendo, el peligro es que el deterioro de los recursos naturales se acelere. Yo vislumbro que se va, y lo estamos viendo aquí en el sur de Jalisco, porque se puede estigmatizar todo lo que quieran el cultivo del aguacate, pero lo cierto es que el aguacate le está dando de comer a la gente, los berries le están dando de comer a la gente y los bosques no. México es un país muy grande y diverso biológicamente. Se calcula que 65 millones de hectáreas, que sería poquito más de la tercera parte, tienen vocación forestal. No obstante, hemos fracasado como nación para poder establecer justamente a la madera y a los productos que pueden venir del bosque como una economía que le generen cosas interesantes al país. Se estima que menos de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto deriva de las actividades forestales, y no es casualidad. Estamos produciendo por año entre 7 y 9 millones de metros cúbicos de madera que ni siquiera satisfacen las necesidades que tiene el país, que se calculan son del orden de 26 a 28 millones de metros cúbicos por año.
Esto quiere decir que nuestra vocación como productores de madera y de otros productos que pueden venir del bosque han derivado en fracaso y retratan con claridad por qué los bosques son destruidos, son cambiados y en general no son vistos por la sociedad y por la economía como un recurso valioso. $6.290.610 hectáreas es la superficie total autorizada para aprovechamientos de madera. 15 millones de hectáreas es la superficie forestal con alto potencial que tiene México. 14.521 hectáreas son autorizaciones forestales vigentes. 142.935.282 metros cúbicos es el volumen total autorizado por la Semarnat en programas de manejo forestal para 10 años de extracción de madera. Por año implicaría 14.2 millones de metros cúbicos autorizados. 6.26 millones de metros cúbicos es el volumen de madera legal promedio que se extrae por año en México. Contra el promedio autorizado de 14.2 millones de metros cúbicos, significa que solo se extrae 44% de la madera que cuenta con permiso. 80.9% de las autorizaciones están en los estados de Michoacán, Jalisco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Durango, Chihuahua y Estado de México. 47.1% de la superficie autorizada para extracción de madera se ubica en los estados de Chihuahua y Durango. 46% del volumen autorizado corresponde a los productores de Chihuahua y Durango. 57.2% del valor de la madera extraída legalmente corresponde de igual forma a los productores de los estados de Durango y Chihuahua. 57.6% de la producción total de metros cúbicos corresponde a ejidos y el 15% a comunidades indígenas, por lo que la tenencia social genera 72.6% de la producción, con solo 17% de las autorizaciones. En 2019, la producción forestal en México se realizó en 990 empresas comunitarias. 83% de la explotación forestal autorizada corresponde a 12.068 permisos en tierras de tenencia privada, pero estas solo producen 27.3% del volumen. En 2019, el sector forestal aportó con el 3.4% del Producto Interno Bruto en el sector primario mexicano. Gonzalo Curiel Alcaraz, experimentado técnico forestal de la región de El Tuito, al sur de Puerto Vallarta, sostiene que Sembrando Vidas no tiene por qué ser un desastre ambiental. En el caso de Sembrando Vida, hay como una controversia entre de la definición de lo que es acagual y lo que es una selva. Tú sabes que la definición que establece el propio reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que establece pues con claridad qué es una cosa y qué es otra. Y el acagual o las retoñeras que le llaman aquí no son selvas, entonces no están sujetas a la normatividad que establece la propia ley, son terrenos diversos. Entonces ahorita en el caso de donde se está aplicando el Sembrando Vida, pues hay como la oportunidad de que las áreas de vegetación secundaria o acaguales se manejen silvícolamente. ¿Para que se recupere? No, para hacer intensivo el aprovechamiento de la producción de madera.
O sea, con especies que no necesariamente son de ahí. No son industriales, no son para, Inducido, para pues. uso industrial. Entonces, O sea, se asume que el cambio de uso de suelo ya se dio. Ya se dio, exactamente. Entonces son Un terrenos poquito diversos. como lo que vemos en Uspanapa, que donde había selva han puesto plantaciones prácticamente monoespecíficas. De melina. Que están teniendo un éxito tremendo porque la selva quedó devastada. Entonces acá se pretende en Nacahuales aprovechar lo que espontáneamente se da, ¿verdad? Y que dicen, bueno, allá en la zona de Campeche, Quintana Roo, no te daban permiso para aprovechar Nacahuales. Y no te daban documentación, entonces la gente nativa de ahí, de los pueblos, hacía su carbón y pues se lo llevaban sin documentación y sin nada. ¿Por qué? Porque no proviene del bosque, no está regulada esa parte. Entonces, creo que ahora en el nuevo reglamento que se está proponiendo ya va a establecerse como un sistema de aprovechamiento de Nacahuales, ¿verdad? Pero eso es positivo. Claro que es positivo. Es positivo porque tú separas las áreas de Nacahuales con las áreas de aprovechamiento de selva. Entonces, cuando tú hablas de los Nacahuales, y que es a nivel nacional ese asunto de la vegetación secundaria, porque son terrenos desmontados que se regeneran, entran a procesos de regeneración natural. Claro. ¿Sí? Entonces, tú puedes establecerles un régimen, ¿sí? de aprovechamiento. Y ese régimen de aprovechamiento es para que los mismos dueños de los bosques o de las selvas, hagan las actividades. ¿Sí? Porque tú sabes que en los ejidos y comunidades a cada quien le asignan su parcela o su terreno en posesión. Sí. ¿Verdad? Entonces hay como un escalón que debemos subir para poder mantener una producción intensiva de los Nacahuales. Y que además reduzca la presión sobre los bosques primarios. Entonces, ¿cómo se relaciona esta con el Sembrando Vida? ¿Sí? Ok, te dan árboles para que plantes, de forestales, frutales, árboles o arbustos que ayudan a la economía familiar de traspatio. Pero dices, bueno, yo dentro de este terreno de Nacahual ya tengo salam, ya tengo uno que otro cedro por ahí. ¿Lo voy a tumbar para volver a plantar un cedro? ¿O para volver a plantar una caoba? ¿O para plantar un tío broma? ¿Sí? Entonces, como que ahí es donde hay que armonizar el programa con la situación específica del desarrollo de la selva. Sí, que no sea en algunos casos incentivo perverso. Así es. Para Curiel Alcaraz, el gran talón de Aquiles de los proyectos forestales es la ausencia de organización comunitaria. Sembrando Vidas debería considerarlo para poder ser exitoso social y ambientalmente. Creo que el talón de Aquiles fue falta de organización comunitaria. Sí. A pesar de que se le dio mucho recurso a la silvicultura comunitaria, fue hacia la silvicultura, no hacia las áreas de restauración del medio ambiente. Y ahí, ¿cómo verías tú con tu experiencia? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puedes generar que las comunidades tengan esa organización? Bueno, el Sembrando Vida es bueno, o sea, es bueno, además, como todo, ¿no? Como un programa que sustituye a otro, que no era malo, pero que tenía sus deficiencias, ¿sí? Tiene uno que superar esas deficiencias y conducirlo a un beneficio directo. Un beneficio directo, no de recepción de los 5,000 pesos que puedan dar, sino un beneficio a mediano y largo plazo. Sí, porque sí, no podemos olvidar que en el caso de lo forestal son proyectos de largo plazo, no es como otro tipo de negocios. Porque imagínate que tú haces tu huerto familiar, tu parcela familiar, de usufructo familiar, pero ya no haya recursos para darle el mantenimiento. ¿Qué fue lo que pasó con reforestación? Entonces tiene que repensar en que las áreas donde inviertes, sea mano de obra, factor humano, sea materiales como plantas, calidad de planta, ¿va? Un espacio ocupado que debe ser al 100% para hacerlo productivo. O sea, no puedes poner 3 árboles aquí y luego otro tanto sin árboles o sin frutas o sin árboles frutales.
tiene que haber ocupación total del sitio, ¿sí? Para hacerlo productivo. Y tiene que haber un seguimiento que implica presupuesto multianual. Así es. Habría que ver si esa es la visión de Sembrando Vidas. Yo creo que sí, porque como que, yo te doy el medio para que mantengas el árbol de guanábana que te vas a sembrar, o el cacao, o las 2.500 o 5.000 metros cuadrados que vayas a sembrar, a plantar de cacao, pero requiere mantenimiento. Claro. ¿Va? Y aunque cuando hay mezcla de especies se minimiza el ataque por plagas, ¿va? Es necesario también la aplicación de insumos. Sergio Madrid Subirán, del Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible, destaca el problema de la debilidad institucional de ejidos y comunidades. Los ejidos son propietarios de más de 2/3 partes de todo las regiones que tienen recursos hídricos como ríos, arroyos, lagunas, alrededor de todos estos recursos hídricos que tenemos como país son de propiedad social. 70% de los territorios forestales del país, hay diferentes cifras, hay unas estimaciones que son un poco más bajas, nosotros tenemos por ahí una estimación de 60, por ahí el procurador agrario se refirió al 70% recientemente. 60% de los litorales, es decir, de los territorios costeros, son de propiedad social, 60%, donde hay también un territorio forestal muy importante, es decir, no solamente están en las serranías, sino en los litorales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando con estas comunidades? Ha habido una desatención muy importante. Son los ejidos y las comunidades indígenas de México los que proveen más del 75% de la madera propia que se consume en el país. Sin embargo, su superficie es muy inferior a muchísimas de las grandes propiedades privadas que también están generando economía dentro de este segmento del sector privado. Es en los años 70 cuando empieza a despuntar justamente todo el sector forestal comunitario que es tan importante para el país, con los esfuerzos que se dan en Oaxaca, en Durango, en Michoacán, incluso en Jalisco, para rescatar territorios enormes de concesiones privadas o paraestatales que habían prácticamente expoliado los bosques durante muchas décadas. El problema, 30 años después de los primeros esfuerzos gubernamentales para apoyar este tipo de proyectos, es que se están derrumbando poco a poco muchos de los proyectos debido sobre todo al problema del control de territorio por las mafias que han logrado empujar sus propios proyectos empresariales y legales a costa del Estado mexicano. Es la inseguridad lo que está generando que en Guerrero, que en Jalisco, que en Michoacán, que en Durango y en Chihuahua puedan ir declinando proyectos que fueron muy importantes en los 90s y en la primera década del siglo XXI en México. Esto revela que es fundamental resolver el problema de la inseguridad para que pueda retomarse la ruta del desarrollo de un sector que de por sí ha sido muy poco lo que ha aportado al país en términos de economía y en términos de riqueza. El abandono en gasto y extensionismo por la CONAFOR, las rencillas internas y la falta de espíritu empresarial, la presencia de la mafia que domina el territorio son los ingredientes que explican el fracaso de un proyecto que tuvo reconocimiento nacional y alcanzó la certificación internacional. El aserradero y la empresa forestal del ejido Barranca del Calabozo, en Pihuamo, un municipio del sur de Jalisco que colinda al oriente con Michoacán y al sur con Colima. Era una iniciativa más bien modesta. Los bosques del ejido no rebasan 1,000 hectáreas, pero tenía un pilar al interior de la comunidad, advierte David Rivas Gómez, uno de los ejidatarios más activos en este proceso. Por allá por el 92, más o menos, cuando se empezó a hacer un proyecto de aserradero, porque acá uno a veces es secretario, a veces es uno tesorero, o simplemente gente que tiene pues el interés de hacerlo. Eso se lo comento pues con el fin de tener una idea de cómo va uno abriéndose camino. De tal suerte que
se hace la empresita a través del Instituto Nacional Indigenista. Luego vemos que funciona porque efectivamente la cuestión económica en el ejido pues funcionó, porque hubo ingresos extras. La madera vendida en así en rollo, pues es un precio. Ya esa madera cerrada, hecha tabla, tiene un valor agregado que se le llama. ¿Qué porcentaje aumentará el precio, más o menos? Mire, yo creo así que no vamos a hablar de una cantidad muy alta, pero sí estamos hablando de un 40%. Sí. Un 40% en números así fríos, con claro hacia arriba, tendientes hacia arriba cuando una administración es muy buena, o que se tienen mercados buenos, se puede aspirar hasta un 100%. Ahora está generando empleos además, ¿no? Claro, la aportación en lo social, pues, óigame, es algo muy bueno, porque la gente de la comunidad trabaja, los hijos de los ejidatarios se convierten en camioneros, se convierten en aserradores, se convierten en fabricantes de muebles, se convierten en personas que prestan servicios a la comunidad como tal. Entonces, aquí llevamos el asunto de aumentar el valor de la madera, de nuestro producto, tener un mejor nivel de vida. Esto sin contar también la seguridad social, porque también esto implica trabajar legalmente y pues afiliarse al Seguro Social, tener la gente que, pues va a tener en el futuro un apoyo, ¿verdad? Sí, claro. Hasta ahí, más o menos nos fuimos viendo. Incluso hubo proyectos en los que quisimos incursionar. Uno de ellos fue lo de los seminarios de comunidad a comunidad, que nos funcionaron bastante bien. En un transcurso estamos hablando de unos 10 años, que estuvimos en el programa, había ingresos muy altos. 10 años, ¿de qué año a qué año sería? Estaríamos hablando el 2017 hacia atrás. Okay. ¿Qué sería? Del 2007, sí, por decir algo. Debe ser un poquito más de años, pero así en números redondos, bien, podemos encasillarlo en unos 10 años. Pero surgió el problema de la envidia, la desconfianza mal fundada, los rumores perversos. Se solicitó entonces una auditoría. ¿Cómo dentro de la comunidad se genera una especie de envidia, dijera yo? Sí. Resentimiento quizá. Bueno, ¿cuál sería ese resentimiento? Que si de repente dicen, está la posibilidad, tenemos la invitación para estar en la Feria Internacional del Mueble en Valencia, España, y luego dicen, bueno, ¿quién puede ir? ¿Quién puede ir? Pues lógico, la persona que tenga en regla su pasaporte, tenga en regla su documentación. Bueno, pues éramos los que de alguna manera íbamos. ¿Quién manejaba o podía llevar los cortes de caja, los movimientos dentro de la empresa? Pues teníamos que ser la misma gente. Quizá empezaron a generarse desconfianza en el manejo de los fondos. Mal fundadas, por supuesto, porque hubo personas que luego empezaron allá por el año 2015 y 2016 a decir que, pues así como de la noche a la mañana decir, ¿sabes qué? Esta directiva, este consejo de administración se está robando 3 millones de pesos anuales. Eso genera, pues, si uno le dice al otro y el otro le dice al otro, ya entonces empieza a crearse una duda. Esa duda se hizo tal que de repente se quiso solicitar una auditoría. Pues venga la auditoría. De alguna manera yo me vi muy relacionado con esa problemática. Fíjese, sin ser
presidente, ni parte del comisariado ejidal, ni parte del consejo de administración. ¿Cuál era la causa por la que me podían involucrar a mí? Ellos decían simplemente, él mueve dinero. Cosa ilógica, porque si acaso lo que yo llegué a mover fueron cifras en papel. Con la auditoría se demostró que había incluso más utilidades, que los inventarios crecieron, pero que se clasificaban mal. Por ejemplo, cuando se hace un corte de caja y decimos aquí, miren, el ingreso de madera fue tanto, las ventas fueron tantas, los gastos fueron por estas cantidades, y entonces el contador decía, tenía que sobrar esta cantidad, ¿verdad? Sí. Pero sobró más. Entonces el contador, junto con un ingeniero que nos estaba ayudando, lo anotaban como pérdidas, estado de pérdidas. Le decía yo, bueno, pero ¿cómo puede ser pérdida? Dice, todo lo que se pase, tanto hacia abajo como hacia arriba, se le considera pérdidas. Es absurdo. Es absurdo. Le digo... Es superávit en todo caso, ¿no? Así, un superávit, exactamente. Llega el momento en el que, bueno, mira, compañero, si efectivamente me estás involucrando en que aquí te faltan 800,000 pesos, no es que faltan, simple y sencillamente hubo adquisiciones que ahora tienen el inventario más grande. El año 2016 es decisivo para Barranca del Calabozo. Sus nuevos dirigentes deciden cerrarse al mundo externo. Todo se derrumbó. Y se juntó todo eso que le estoy platicando con el cambio de directiva. Ese cambio de directiva precisamente ingresó en el año 2016, esa nueva directiva. Sí. Esa nueva directiva estaba comandada por un profesor, bueno, no es colega mío porque él trabajaba en otro nivel, pero con una mentalidad, yo todavía hasta la fecha digo absurda, porque él tenía una palabra para decir, vamos a suponer que usted como periodista tiene un evento en el que puede decir, miren, yo voy a hacer va a haber un evento en el que voy a invitar a la gente de Barranca del Calabozo para que venga y participe. Para él, una visita de ese tipo era ir a una piñata, decía él. Vamos a ir a las... ahora que ya quedé, dice, nosotros no vamos a ir a cuanta piñata nos llamen. Entonces a los llamados que le hacían ellos ya dejaron de asistir. Si les hablaban de CONAFOR, no vamos. Si les hablaban de, por ejemplo, de una asamblea, una reunión con los de Rainforest, igual no vamos. ¿Para qué vamos a ir a gastar? ¿Por qué vamos a gastar dinero de embalde? Que una reunión con la Semarnat, por ejemplo, igualito. O sea, como que se propusieron a no ir a ningún evento que se les convocara. Eso desde luego que fue sumiendo, estoy hablándole ya del año 2017, a la comunidad en una especie de adormecimiento. Dejó de tener relaciones, dejó de tener intercambio de conocimiento, dejó de tener oportunidades, incluso de generar recursos. Así como lo está diciendo usted, sí. así como lo expresa. Entonces, se pierden esas relaciones, inclusive cuando se le llegó a la oficina, apenas habíamos logrado, fíjese, dividir el ejido de la empresa. Una empresa forestal debe estar dirigida por un consejo de administración independiente de la directiva ejidal. Sí, claro. ¿Por qué dividida? Bueno, pues porque la empresa ejidal se va a dedicar a ver si es de madera, pues el corte de madera y a venderla, y la empresa se va a dedicar a comprarla y a procesarla. Claro. Pero ellos intentaron, ya de ahí empezaron a manipular a la gente del consejo de administración, de tal suerte que ya empiezan ellos tener las llaves de la empresa, ellos meterse a la cartera de clientes, ellos meterse a cosas que ya eran muy diferentes. Pero decía, es que le corresponde al comisariado.
Fíjese que luchamos muchos años para poder deslindar. Yo fui una de las personas que insistimos junto con muchos compañeros a que hubiera esa autonomía entre una y otra organización. Pero finalmente ellos volvieron a meterse a eso y empezaron incluso a no querer pagar el IVA de la madera. Hoy, el aserradero está abandonado y el aprovechamiento forestal solamente se puede hacer a través de un grupo criminal que controla la región. Sergio Graf Montero, responsable de producción y productividad de la CONAFOR durante gran parte de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tiene una explicación clara del éxito y fracaso de los proyectos silvícolas. En Prosimaf tenemos una tipología que es tipo productores nivel 1 que son rentistas o que no tienen permiso de aprovechamiento, los 2 que tienen permiso de aprovechamiento y rentan sus tierras a operadores forestales externos, los 3 que tienen cierta capacidades de extracción, operaciones de extracción y transporte, y 4 que son encadenamientos industriales. Bueno, muchas de estas que estaban ya pasando al nivel 4, pues empieza esta situación de disminución del presupuesto y pues van para atrás, y las que estaban en 3 tratando de formarse, pues empiezan a encontrar dificultades para poder entrar, porque además tienes que ir generando vinculaciones y encadenamientos con otros procesos. Yo recuerdo, teníamos en la estrategia de reactivación de la producción forestal, que se llamaba la ENAIPROS, tenía 3 componentes: el fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias, el tema de la mejora de los sistemas silvícolas, que es tu base de materia prima, y el encadenamiento productivo hacia una vinculación vertical a través de la industria. Bueno, en esa estrategia, pues no todo lo tienen que hacer las empresas comunitarias. Por ejemplo, ejidos como la ciudad en Durango, se encadenaron, hacíamos estas mesas de intercambio de mercados con empresas, por ejemplo, el caso de las cervecerías, compraban tarimas con cierto formato porque requerían exportación, tener madera certificada. Entonces, la idea es que tú encadenes al sector forestal con otros embalajes. Por ejemplo, había empresas forestales comunitarias que tenían convenio con Volkswagen para el embalaje de sus piezas que enviaban a Europa. Entonces, tú puedes hacer pues un encadenamiento si tienes una política que lo construya. Si dejas que las empresas forestales comunitarias a su suerte hagan eso y con un capital social muy limitado, pues no está. Entonces, lo que está asociando es una ampliación del rentismo, comunidades que tienen permisos de aprovechamiento y se lo venden su madera en pie a otros productores. Y no necesariamente todos los ejidos pueden tener una industria. Para eso requieren economía de escala, pero sí pueden generar alianzas con industriales para la venta de sus productos, etcétera. Pero eso requiere de una política nacional muy agresiva para que suceda, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el presupuesto que tiene el sector forestal en este momento es bajísimo, y para los estados es muy difícil sustituirlo. Con Sembrando Vidas, 4,000 pesos al mes para cada productor puede ser un incentivo perverso, pero sería un instrumento formidable para mejorar las cosas si se condicionara a no destruir el bosque. Puede ser muy complementaria. O sea, si tú metieras Sembrando Vida y lo metieras bajo un enfoque como el que tenemos de sistemas silvopastoriles, y tu relación contractual con el beneficiario de Sembrando Vida es conservar tu bosque, tú imagínate, o sea, en la Selva Lacandona, donde teníamos un programa especial de pagos de servicios ambientales anual, donde se protegía todas las selvas fuera del área natural protegida a través de servicios ambientales con los productores. El tema era pues, que el productor pues, no cambiaba el uso del suelo. Si tú llegas con un beneficio que te voy a dar 4,000 pesos mensuales, y en ese entonces dábamos 1,000 pesos anuales por hectárea, ahora son 4,000 pesos mensuales. Es un incentivo bárbaro si no se controla. Si no se controla, entonces tú pones un control muy sencillo. Yo te doy el apoyo si no deforestas.
y tendrías el instrumento para conservar las selvas tropicales de México. Pero no está funcionando así. Pues no hay ese instrumento, no está, o sea, están tratando de regularlo. La actual secretaria de Medio Ambiente tuvo una muy buena discusión en esos términos. Es alguien que conoce el campo, pero no está establecido en un mecanismo donde te asegure que aquel que recibe el subsidio tiene un compromiso de no hacer el cambio de uso de suelo. Ninguna política pública quiere que haya el cambio de suelo. Recuerda el PROGAN. El PROGAN, el rollo ganadero, no te dice, o sea, te decía, no puede ser cambio de uso de suelo. Pero tú no tienes forma de controlarlo si no tienes un mecanismo de verificación. Además, institucionalmente la lógica sería que CONAFOR estuviera presidiendo el programa, ¿no? Sí, es otro. Y está en otra área totalmente ajena al tema ambiental. Exacto. Pero digo, podría ser un programa muy exitoso para proteger bosques si tuviera ese elemento para hacerlo. Y como lo que hacemos ahora, la SADER no te da un subsidio para incrementar tu producción, tu productividad forrajera en zonas donde hay colindancia con bosques si tú no tienes un instrumento forestal. Porque si no, pues va a ser mucho más productivo hacer un sistema silvopastoril que una selva. O sea, en un sistema silvopastoril puedo meter hasta 3 unidades bovinas, animales por año, por hectárea. Y en una selva necesito 7 hectáreas por unidad bovina, animal en términos de pastoreo. Entonces, pues si eso me da esto, pues voy a voltear la selva pues, para seguir haciendo, aunque sea menos destructiva, pero sigue cambiando el uso del suelo. En cambio, si tienes un instrumento contractual donde no puedes hacer el cambio de uso del suelo, si no, no recibes el incentivo, puedes estar creando un nuevo incentivo de cambio de uso del suelo. Y ningún programa lo persigue, nada más que no se identifican esos efectos no deseados que tienen las políticas públicas. El empresario Javier Magaña Cárdenas señala el camino. Se tiene que inyectar recursos muy importantes en servicios ambientales y no los veo yo por ningún lado. Es lo que tú llamas los intangibles, los servicios ambientales. Es que para que los bosques de México vuelvan a reflotar como grandes aportadores de riqueza a sus dueños y poseedores por la simple vía de la madera, pues tarda mucho. O sea, si para que en el sur de Jalisco, que somos privilegiados, para que un pino te dé, tardan 25 años, dime quién se va a esperar. Cuando en el largo plazo todos vamos a estar muertos, ¿no? Claro. Entonces lo que tiene que hacer el Estado mexicano es inyectar cantidades, pero fuertes, muy fuertes, a los bosques, pero yo no estoy de acuerdo en el sembrando vida y entonces porque son dispendio de recursos, ¿no? Tiene que ser muy medible. Incluso tiene efectos perversos, ¿no? Así es, porque se va sobre lo que ya existe para tratar de suplirlo por lo que será o no será. Entonces, yo siento que la inyección de recursos debe de ser fuerte, pero en el tema de servicios ambientales. Que aquí se supone que la apuesta desde el principio de los servicios ambientales era yo induzco el mercado, pero tenemos que generar mercados que, por ejemplo, en el caso del sur de Jalisco, si el aguacate vive de los servicios del bosque, que el aguacate le pagara al bosque a largo plazo, aunque en mediano plazo la inducción viniera de presupuesto público. Lo que veo es que, salvo algunos casos también muy escasos, por ejemplo el caso de Cerro Grande con Colima, no se han podido generar mercados en los cuales un usuario diga te voy a pagar porque de ahí viene mi agua, que es el caso de Colima con Cerro Grande. Ya comienza a haber aquí, mira, lo que pasa es que el gobierno como tal no lo logra inducir. Tenemos los casos de Driscoll, de Berrimec, que están inyectando recursos fuertes no solamente al parque Nevado de Colima, sino a otros. O sea, yo creo que sí el sector agroalimentario sí es receptivo, pero falta ese pequeño empujón, ¿no? Por ejemplo, comenzar a hacer deducibles estas aportaciones, comenzar a dejar de hostigarlos, sino más bien estimularlos, pero nunca serán suficientes los recursos que puedan aportar un sector en particular. Llámese berries, llámese aguacate, llámese lo que se llame. Tiene que haber recursos muy fuertes por parte del Estado. Otro de los problemas es que los ejidos avejentaron y sin interés de los jóvenes es difícil levantar proyectos, añade, sin olvidar la proverbial complicación de las leyes mexicanas para conciliar conservación con productividad. El haber soportado todo el desarrollo solamente en los subsidios fue un error.
pero no pueden quitársele los subsidios. Sí, o sea, los subsidios eran necesarios. Los subsidios se deben de seguir manteniendo. Sin tener yo evidencia científica para afirmarlo, creo que algo que está debilitando fuertemente la silvicultura comunitaria es que los jóvenes ya no quieren estar ahí. El ejido se avejentó, el ejido se hizo de viejos. Sí, es cierto. Entonces, yo siento que también es un problema grave por ese lado. Como te digo, no tengo evidencia, yo una apreciación muy empírica, experiencias de carácter incluso personal. En estas zonas que son muy bollantes, el joven sí se mete al campo, pero en zonas donde es precaria la situación, el joven está fuera del campo. Y los viejos pues no vamos a poder soportar esto, ¿no? Los viejos no podemos. Entonces es una variante que creo que ha sido poco estudiada y poco analizada, y a eso súmale la delincuencia y la inseguridad y la insatisfacción que te genera el no sentir que lo tuyo es tuyo cuando tú lo decides. Ahora, también súmale el exceso de normatividad que tiene el sistema en México. Yo siento que el error más grave es que tenemos legislación muy estricta con aplicación muy laxa. Entonces yo me iría por el lado de una normatividad muy simple para garantizar que se cumpla, ¿no? Con observación muy estricta y sanciones reales. El bosque como reserva de carbono, que es esencial para enfrentar el desafío del cambio climático. El bosque como reserva de agua, que es esencial para la economía de las cuencas adyacentes y también para la calidad de vida de las personas de las ciudades. El bosque como reserva alimentaria, medicinal y como espacio de recreación que puede dar y potenciar una economía ecoturística ha sido poco valorado hasta hace apenas 20 años. Aquí hay una gran oportunidad que las comunidades indígenas, que los ejidos y que los pequeños propietarios deben tomar para poder sacar adelante una economía que debe entenderse que no tiene que ver solamente con la madera y que debe también asumir que la conservación de árboles es esencial porque el carbono como recurso es pagado en la economía mundial y sirve para enfrentar el tema del calentamiento global, que es el desafío más importante que vivimos en el siglo XXI. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.